de las presentaciones de nuestras maravillosas ponentes. Pero pues para dar arranque, quiero empezar con unas breves palabras. Primero, compartirles que es un honor darles la bienvenida a este panel Consumo de sustancias psicoactivas y género entre el estigma y la agencia, que se está llevando a cabo en el marco del Pabellón de los Cuidados de la Alianza Global por los Cuidados, que es un espacio de reflexión y acción colectiva en el contexto de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Yo soy Amaya Ordorica, titular del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, y quiero transmitirles también un saludo afectuoso de parte de nuestra secretaria de Salud, la doctora Nadine Gassman, quien reconoce la relevancia de este encuentro para visibilizar y atender los retos que enfrentamos las mujeres y disidencias en torno al consumo de sustancias psicoactivas. Hoy vamos a hablar de un tema que lamentablemente, y lo podemos ver en la afluencia de este mismo espacio, sigue quedando en los márgenes de la agenda feminista: la política de drogas y el impacto en las vidas de las mujeres. Las mujeres usuarias de sustancias enfrentamos una triple vulneración: criminalización, violencia institucional basada en género y exclusión de políticas públicas sensibles a nuestras realidades, a lo que se suma la falta de servicios de atención a las adicciones y a los usos problemáticos con perspectiva de género. Todos estos son vacíos que no podemos seguir ignorando. Y es que cuando el consumo se vincula a la búsqueda de placer y libertad, se tocan fibras profundas del patriarcado. Se cuestionan los mandatos que nos asocian al sacrificio, al cuidado de otras personas y a la contención emocional, y se desafía el control histórico sobre nuestros cuerpos. Por eso el prohibicionismo no es solo una política fallida, es también una herramienta de control sobre la autonomía y la agencia de mujeres y disidencias. Pero también estamos aquí para hablar de resistencias, porque a pesar de estas barreras han surgido movimientos, redes y modelos de intervención que combinan reducción de riesgos y daños con dignidad, justicia de género y cuidado mutuo. Este panel quiere poner sobre la mesa esas experiencias y hacer un llamado a que el feminismo en toda la región asuma la política de drogas como un campo de lucha ineludible para garantizar vidas libres de violencias. Agradecemos profundamente a nuestras panelistas, la doctora Angélica Ospina Escobar, la maestra Laura Dalel Pérez, la licenciada Adriana Muro, que estaba perdida pero en un momento se incorpora, la licenciada Alexa Daza y Nelly Torres Juárez, quienes nos compartirán sus experiencias desde la investigación, el activismo, el trabajo comunitario, la incidencia en políticas públicas y las vivencias propias. La dinámica será la siguiente: comenzaremos con una ronda de intervenciones de 10 minutos por ponente, seguida de una conversación cruzada y un espacio de preguntas y comentarios del público que creo que vamos a poder realmente abrir a un diálogo muy nutrido e interesante. Les invito a que conversemos sin miedo, con espíritu crítico y que nos escuchemos con respeto y que tejamos juntas las rutas para construir políticas no prohibicionistas, feministas y centradas en el derecho a decidir sobre nuestras cuerpos y nuestros consumos con servicios dignos, inclusivos y libres de estigma. Con esto damos inicio a la conversación, para lo cual voy a presentar a nuestra primera ponente, que es justamente la doctora Angélica Ospina Escobar. Angélica es investigadora y profesora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, especialista en políticas de drogas, género y juventudes, y ha trabajado con un enfoque de reducción de daños, cuidado y derechos humanos. Es autora de diversos textos sobre drogas y justicia social y ha sido realmente un pilar en el debate de política de drogas en nuestro país. Muchas gracias, Angélica. Adelante. Muchas gracias por tan bonita presentación y por la invitación. Me da mucho gusto poder compartir el panel con amigas, queridas y colegas. Y entonces les voy a empezar, como soy demógrafa, entonces les voy a contar un poquito, voy a empezar hablando así, de... ¿Quieren que podamos pasar para acá? Sí. Solamente... nos movemos nosotras. Bueno, listo, yo también me muevo acá para poder verme. Entonces les voy a mostrar algunos datos, son viejos, pero pues es lo que tenemos, sobre el consumo, porque cuando hablamos de consumo de sustancias, casi siempre hablamos de consumo en general, ¿no? Porque es una práctica, pues decimos, principalmente de hombres, ¿no? Entonces, digamos,
casi el 10% de la población en México en el 2016 decía haber usado alguna sustancia ilegal. En mujeres era solo el 4.3%. De la población general, el 2.7%. O sea, una cosa es usar alguna sustancia alguna vez en la vida, ¿verdad? Y otra cosa es usarla de manera, digamos, más habitual, ¿no? Entonces, cuando decimos personas con uso no problemático, es la gente que usa, por ejemplo, en el último año, ¿no? Entonces, 2.7, digamos, 3% de la población, y en mujeres alrededor del 1%. Y cuando hablamos de uso problemático, en la población general en el 2016 era 0.6 y en mujeres era 0.2%. Y entonces esto es muy importante porque normalmente cuando hablamos de consumo solemos pensar que todo uso es abuso, ¿no? Y entonces vemos pues que realmente las personas con uso problemático son una población muy particular, ¿no? Pero cuando vemos el acceso a tratamiento en la población general que tiene uso problemático, ¡hola!, es el 20%, y en las mujeres es el 13%, ¿no? O sea, vemos una brecha importante que además hasta el 2016, insisto, se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Bueno, y cuando analizamos, perdón, aquí un disclaimer, ¿no? En la presentación todo el tiempo voy a hablar de mujeres cis, ¿no? Y siempre que hablamos de mujeres también tenemos que pensar que no es una categoría homogénea, ¿no? Que tenemos que pensar en la condición de clase, ¿no? Y lógicamente la condición de clase es una característica que hace que el consumo de sustancias pueda llegar a ser, digamos, devastador en la vida de ciertas mujeres, y de otras, por ejemplo, que tenemos más privilegios, pues no, ¿no? Porque tenemos acceso a redes, acceso a otros servicios, ¿no? Bueno, entonces con ese disclaimer, cuando vemos las trayectorias de consumo, que quiere decir las edades a las que iniciamos el consumo de sustancias en general, cuando pasamos de una sustancia a la segunda, a la tercera, lo que vemos es que aunque las mujeres empezamos un poco más tarde, en promedio como a los 17 años, las trayectorias, o sea, el paso de una sustancia a la segunda es más acelerado. Y pareciera, digamos, que el tiempo en el que buscamos atención, o sea, el número de años que pasa desde el primer consumo, claro, esto es asumiendo, miren, como lo difícil de los datos, ¿no? Que todo uso es abuso, ¿no? Desde el primer consumo a la búsqueda de tratamiento también suele ser mayor, ¿no? En el caso de las mujeres. Pero también, digamos, tenemos motivaciones diferenciadas. Entonces, por ejemplo, en los hombres, hemos encontrado que mucho del inicio del consumo tiene que ver con la socialización, ¿no? Y en las mujeres tiene que ver más con búsquedas de espacio, por ejemplo, de liberación del estrés y salud mental. Son datos viejos, ¿no? Quizás eso está cambiando, pero es importante tenerlo en cuenta. Y también la preferencia por las sustancias, ¿no? Pareciera que en las mujeres hay una preferencia por tranquilizantes, por ejemplo, aunque el cristal pareciera, por lo que encontramos en campo, que está rompiendo esas diferencias, ¿no? Y esto es importante porque entonces esto es para decir que requerimos estrategias diferenciadas de atención, ¿no? Y cuando pensamos en el tratamiento, en la demanda de tratamiento, lo que vemos es que tratamiento residencial. Si se dan cuenta, el tratamiento residencial en las mujeres está focalizado en menores de edad. Esto significa que estamos internando a chavitas menores de edad que no necesariamente tienen consumo problemático. Y esto se asocia justamente a lo que decía Maya del estigma y la discriminación, ¿no? Las mujeres que usamos sustancias, pues rompemos los mandatos de género. Y el internamiento es una estrategia de disciplinamiento de esa violación, digamos, ¿no? Bueno, y si se dan cuenta, en las otras edades de los 20 en adelante, digamos, la presencia de mujeres es mucho menor. En parte quizás porque las mujeres casi siempre somos cuidadoras. Y entonces internarnos supone tener que dejar al lado pues las labores de cuidado no solamente de hijos, sino de familiares en general. Esto fue un análisis que hice de los servicios de tratamiento que estaban en la página del entonces CONADIC, y me pareció muy interesante constatar que en las mujeres el internamiento dura mucho más que en los hombres, en promedio alrededor de 9 meses, ¿no? Mientras que en los hombres el tratamiento suele durar solamente 3 meses. Entonces, otra vez, esto tiene que ver con el control, ¿no?, que ejercen las instituciones, principalmente la familia, sobre los consumos que no necesariamente son problemáticos, ¿no?, de las mujeres. Bueno, y entonces una de las preguntas del panel era, bueno, ¿qué supone las políticas prohibicionistas? ¿Qué implicaciones tiene para la vida de las mujeres? Y yo diría que una de las principales es las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos.
Y yo quisiera destacar la violencia obstétrica, la separación de los hijos, las violaciones, la violencia sexual, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, cuando una mujer una mujer embarazada va a algún control prenatal y le preguntan si usa sustancias, y esto en el servicio público, muchas veces, digamos, la reportan a la fiscalía, aunque no hay ningún delito allí, ¿no? Y eso hace que entonces muchas mujeres pobres, usuarias de sustancias, que tienen usos problemáticos, decidan no seguir en el control prenatal o de plano no acudir, ¿no? Entonces eso es lo primero. Pero al momento en que van a parir, casi todas parimos en hospitales, ¿no? Entonces cuando los médicos y las enfermeras, o el personal de salud en general, se enteran, digamos, o presumen que hay consumo de sustancias, tiene lugar mucha violencia obstétrica, ¿no? Por ejemplo, no hay medicina, ¿no?, para el dolor, largas horas de espera, le hacen el antidoping en ese momento y, por supuesto, la separación inmediata del bebé, ¿no? Con respecto a la separación del binomio, digamos, los organismos internacionales dicen que la separación tiene lugar, o sea, siempre se tiene que mirar el bienestar superior de la infancia, ¿no? Ese es como el argumento. Sin embargo, los mismos organismos internacionales reconocen que la separación no es la mejor medida, mucho menos, digamos, cuando tenemos un DIF que está colapsado, digamos, y no hay forma de atender a los hijos, ¿no? Pero es una práctica, digamos, que se da de manera recurrente, ¿no? Y no se presta servicios de apoyo a esa mujer embarazada ni que acaba de parir, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Mexicali, que el Hospital de la Mujer queda muy lejos, una mujer usuaria, ¿no? Tiene a su bebé, ¿no? Al otro día se va y la obligan a ir todos los días a visitar al bebé. Y digamos, es una mujer pobre, digamos, subrayo el asunto, y el hospital en transporte público queda 2 horas y tiene que caminar un pedazo al sol, ¿no? Entonces, eventualmente la mujer deja de ir, ¿no? Y entonces eso lo etiquetan de abandono del bebé. Entonces es porque hay todo un mecanismo institucional pues de violencia, ¿no? Que un poco termina como cumpliendo esta profecía de la madre usuaria abandonadora, ¿no? El uso de sustancias también, digamos, es una condición que genera violencia o que se asocia a violencia de pareja, y en muchos casos las parejas, por ejemplo, amenazan con quitar la custodia de los hijos, ¿no? Y ante los jueces, digamos, no, está bien. Entonces, digamos, el hecho de que te amenacen ante un juez por ser usuaria no, es una condición que te obliga, digamos, a permanecer en una relación abusiva, ¿no? La violencia sexual, que es altísima, casi todas las mujeres pobres, insisto en esto, usuarias de sustancias, han tenido historias de violencia sexual que son recurrentes y que además no hay atención, ¿no? Porque está este estigma de que, bueno, pero pues si eres adicta es como gaje del oficio, ¿no? Pues digamos, entonces vemos, por ejemplo, que las mujeres tienen 10 veces mayor prevalencia de VIH y de hepatitis C que los hombres, que sus pares usuarios de sustancias. Y finalmente quisiera resaltar el asunto de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Cuando una mujer usuaria pobre llega al servicio de salud y es su 4.º embarazo, es muy probable que los médicos decidan esterilizarla sin preguntarle. Después, años después, se enteran, ¿no? Y entonces resalto esto de pobre porque las mujeres que tenemos mayores privilegios y vamos a servicios privados, no tenemos que pasar por esta violencia, ¿no? Y tenemos obviamente un acercamiento de los servicios de salud, digamos, mucho más amigable, ¿no? Tampoco hay información, por ejemplo, cuando las mujeres embarazadas buscan metadona, por ejemplo, en el caso de las que usan opioides, en general los médicos son muy reacios a recetar metadona por el efecto que tiene en el producto. Sin embargo, tampoco se ofrecen alternativas, ¿no? Y en muchos centros de tratamiento no reciben a mujeres embarazadas, ¿no? Esto resulta en que las mujeres con una situación de consumo problemático tienen que sortear con sus propias estrategias pues el asunto del embarazo, que ya de por sí es complejo, el cuidado, porque muchas son cuidadoras, y el consumo problemático en sí, ¿no? Bueno, esto seguramente Adriana va a hablar de esto, pero también otra consecuencia muy importante del prohibicionismo es el mayor encarcelamiento y las condenas más altas para mujeres. Entonces,
solo quisiera, esto me imagino que vas a hablar de eso, pero solo quisiera decir que la población carcelaria femenina ha crecido de manera absurda en los últimos 10 años y no ha crecido al mismo ritmo, por ejemplo, la población de hombres, y esto se asocia pues a delitos de drogas, ¿no? Y nuevamente, digamos, el asunto de ser usuaria de sustancias cuando te enfrentas al sistema de justicia es una condición que juega muy en contra de nosotras, ¿no? Y en ese panorama tan aterrador, entonces la pregunta era, bueno, ¿y cuáles son qué hacemos frente a esto? ¿No? Y cuando hablamos de reducción de riesgos y daños, a veces solemos enfocarnos en la distribución, por ejemplo, de parafernalia. Sin embargo, en mujeres usuarias a veces es complicado porque por las mismas dinámicas de consumo, las chicas no les gusta estar en espacios públicos, ¿no? Bueno, en fin. Y entonces un poco lo que he estado haciendo en los últimos años es hacer talleres, mucho en centros de tratamiento y en cárceles, y hablar desde una perspectiva no estigmatizante del consumo, particularmente de cristal. Entonces, dado que en los centros de tratamiento el discurso casi siempre es satanizador de la sustancia, ¿no? O sea, todo lo malo que me generó la sustancia, la idea es que en esta conversación entre pares podamos rescatar como los aspectos que me gustan de la sustancia, particularmente el cristal. Y entonces no para romantizar la sustancia, ni decir que no pasa nada, no, todo bien, no, pero sí un poco para poder acortar la brecha, ¿no? Y reconocer que, que usamos sustancias porque nos dan placer y que en algún momento, digamos, hay unas condiciones que hacen que ese consumo se nos salga de las manos, pero que no necesariamente es responsabilidad exclusiva, ¿no?, de la persona. Y esa es un poco la idea, ¿no? Como que en la medida en que rescatamos el placer en el consumo, podemos encontrar estrategias personales de reducción de riesgos y daños, pero también comunitarias, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿qué te funcionó a ti cuando estabas embarazada? Por ejemplo, para bajarle un poco al consumo, ¿no? Y así se crean redes, porque el estigma y la discriminación también generan que nos aislemos, ¿no? Porque genera mucha vergüenza. Yo puedo decir que uso marihuana, pero me da mucha más vergüenza decir que uso cristal. Y si estoy embarazada no lo voy a decir nunca, ¿no? Y entonces eso hace, digamos, que la situación de consumo se agudice, ¿no? Justamente porque no hay información, no hay a quién acudir, ¿no? Etcétera. Entonces esa es un poco la idea. Y a través de, bueno, ahora estoy explorando el collage. A través del collage, digamos, lo que buscamos es reconstruir una narrativa distinta, ¿no? Frente una narrativa biográfica, por supuesto, ¿no? Pero también frente a las sustancias, ¿no? Mi historia con las sustancias. Y siempre pensar que el cuidado es colectivo, ¿no? Y entonces tenemos que intentar vernos, ¿no? Compartir, construir espacios incluso para maternar en el consumo, ¿no? Y la otra experiencia que les quiero compartir es en Hermosillo. Tenemos un proyectico iniciando con Inspira de promoción de la salud sexual y reproductiva. Entonces les decía hace un momento que hay una prevalencia muy alta de violencia sexual. Y el Capacits de Hermosillo está muy dispuesto a brindar PrEP y PEP a mujeres usuarias, reconociendo justamente la condición de violencia sexual. Entonces, aprovechando como esa buena voluntad que pocas veces vemos, es distinto cuando tú vas y hablas de derechos humanos o de derechos sexuales. Así vas con un producto, por ejemplo, como el PrEP o el PEP, y le dices, y tú, o sea, es terrible que nos violen, pero pues sucede, ¿no? Pero puedes usar este producto y lo puedes usar sin necesidad de ir al médico, ¿no? Porque ya sabes que como que las chavas no se quieren enfrentar como a la revictimización. Y entonces es en sí un ejercicio empoderante, ¿no? También gracias al apoyo de RIA, la última vez hicimos testeo de sustancias, por ejemplo, y entonces, no, testeo de sustancias no, detección de fentanilo en cristal y heroína. Y entonces es también una estrategia que genera, o sea, como la reapropiación de su propia trayectoria, pues porque yo puedo, ya que sé, por ejemplo, que este cristal tiene un poco de fentanilo, yo puedo entonces decidir qué hago con esto. No, me hago preguntas, digamos, sobre el consumo, ¿no? Entonces siempre decimos que no es solamente la distribución de algunos insumos, es el acompañamiento que brindamos. Y finalmente usamos esta estrategia que usa la Secretaría de Salud, que nos parece fabulosa, que es de ir a las casas de las señoras, por ejemplo, para el programa de diabetes, etcétera, ¿no? Ya ven que hacen como grupitos chiquitos, es promoción primaria, ¿no?
Y entonces eso, ¿no? Entonces vamos a la casa de alguien que nos invita, ¿no? Y allí, muy en confianza, ¿no? Comenzamos un poco a hablar de qué usas, cada cuánto lo usas, y se generan estas redes que, insisto, suelen estar muy rotas, ¿no? Y que siempre hay hombres ahí, ¿no? Entonces decimos, como no, este es un espacio de chavas, no, siempre, nunca los podemos sacar, ¿no? La verdad, siempre hay por ahí rondando, pero también es importante, muy importante, insisto que son mujeres pobres, ¿no? Digamos, no somos nosotras que estamos echándonos un porro en la sala de la casa, ¿no? Es muy importante poder decirle, esto es un espacio para nosotras, ¿no? Para que hablemos de nuestros consumos, porque nuestros consumos son distintos de los de ellos, ¿no? Esa alta prevalencia de VIH, por ejemplo, en inyectoras, tiene que ver con que ellos se inyectan primero y luego se inyectan ellas, ¿no? Y ahí hay una estrategia de transmisión del virus. Entonces, son como pequeños gestos, si quieren, que permiten, primero, por un lado, normalizar el consumo. Insisto, normalizar no significa romantizar, pero sí permite hablar de manera más abierta de las dinámicas que estamos, con las que estamos consumiendo, y de qué estrategias podemos implementar, que no son tampoco homogéneas, ¿no? Porque lo que funciona para mí, pues no necesariamente funciona para ti, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Como insistir. Y ya, y ese es mi correo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Angélica. Como siempre, es un placer escucharte, aprendemos siempre muchísimo. Si quieres. Justo retomando, creo, algunos de los elementos que creo que son absolutamente fundamentales de lo que nos presenta Angélica, está, por un lado, el tema de la violencia sexual con relación al consumo de sustancias psicoactivas, que justo cuando se entran las sustancias psicoactivas se instala o se profundiza el doble estándar, ¿no? Cuando hay una situación de violencia sexual, siempre hay una búsqueda de qué le resta responsabilidad al agresor y qué le aumenta responsabilidad a la víctima. Y las sustancias psicoactivas han funcionado como el elemento perfecto, ¿no? Si el violador estaba borracho, ay, pero estaba borracho. Pobre, ¿no? No era su intención real, le restamos responsabilidad. Te molesta, claro, tienes razón. Si la mujer violentada estaba borracha, es que estaba borracha y es casi causal de la agresión, ¿no? Entonces se profundiza el doble estándar, ¿no? También el tema justo de la exploración de nuestros cuerpos y nuestros placeres y no solo eso, sino de cómo reconocemos el mundo, ¿no? Y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el consumo de sustancias psicoactivas y la exploración de nuestros estados de conciencia forman parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, controlar el elemento relacionado al consumo de sustancias psicoactivas en mujeres es una forma de controlar también nuestra certidumbre sobre nuestras percepciones, sobre nosotras mismas, sobre el mundo que nos rodea y desde dónde elegimos interactuar con todo ello, y que se da, por un lado, en la prohibición del consumo y, como también bien mencionas, en el consumo mismo, donde también detectamos el mercado ilegal es mucho más agresivo hacia las mujeres, lo cual hace mucho más difícil que las mujeres consigan sus propias sustancias, lo cual hace que dependan de hombres para el abastecimiento, quienes muchas veces deciden frecuencia, dosificación de consumo, incluso qué sustancia va a consumir su pareja, ¿no? Entonces vemos que también se usa la sustancia como medio de control muchas veces en estos escenarios, y que todo esto se confronta con la reducción de daños y se rompe con la reducción de daños por esto último que decías, que creo que vale mucho la pena recuperar, que es que vuelve a poner la agencia de la salud y del cuidado en las manos directas de una persona a la cual le han dicho: tú ya renunciaste a tu derecho a la salud y a muchas otras cosas, ¿no? Simplemente porque consume sustancias psicoactivas, y la reducción de daños le dice:
no solo no has renunciado a este derecho, sino que tú puedes implementar herramientas directamente para cuidar y proteger tu salud y regresa a estar en tus manos y que eso es sumamente empoderador, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Démosle otro aplauso a Angélica. Y vamos a dar ahora la palabra a Dalel Pérez de Instituto RIA. Dalel es socióloga por la Universidad Nacional de Colombia. Sí, tiene claro, las sociólogas van a ver, tenemos una sobrerepresentación de pronto en estos temas. Tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la UNAM, ha participado en investigaciones relacionadas con derechos políticos de migrantes y comunidades afrolatinas para la Universidad de California, tiene experiencia en la promoción e investigación de derechos sexuales y reproductivos en ámbitos universitarios y en activismos feministas, y actualmente es responsable de desarrollo organizativo de Instituto RIA y representa a la organización ante el Comité Interinstitucional para la Reducción de Riesgos y Daños en la Ciudad de México por parte de la coordinación del programa Checa tu Sustancia. Bienvenida, Dalel, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar acá y qué gusto también compartir panel con tremendas mujeres. Sé que va a ser una conversación muy poderosa. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas resultados, conclusiones, hallazgos, observaciones en relación con una investigación que llevamos a cabo el año pasado en relación con la atención al uso de sustancias psicoactivas en las mujeres en México. Para recaudar información usamos dos vías. Una encuesta a mujeres usuarias de sustancias en donde respondieron 598 mujeres residentes de la República y hicimos dos estudios de caso institucionales sobre oferta de servicios para mujeres en la Ciudad de México y en Sonora. ¿Qué pone en desventaja a las mujeres en relación con su consumo? Respuesta corta, factores estructurales. Uno de estos factores está relacionado con los roles de género, ¿no? Ejercer trabajo no remunerado o mal remunerado, el rol de cuidadoras que genera estrés y pues pone también en juego cuestiones de salud mental, que también lo mencionó Angélica como un hallazgo anterior, pero habiendo hecho esta encuesta el año pasado, pues se sigue manteniendo esa tendencia, al menos con esta muestra. Y el doble estigma, o a veces triple, que enfrentan las mujeres, pues se traduce en redes de apoyo limitadas, en aislamiento social y en general existen menos oportunidades en relación con movilidad social y educación para las mujeres. Observamos que también hay más vulnerabilidades y menos exposición a riesgos en las mujeres usuarias de sustancias psicoactivas, aunque digamos la exposición o el asumir riesgos pues está creciendo y es una tendencia que se está transformando. Y si hablamos de mujeres diversas, de la diversidad sexual, las vulnerabilidades pues se van apilando más que con mujeres cis, ¿no? Efectos diferenciados en relación con consumo y prohibición. Una barrera muy grande es la adopción del personal de salud de posturas estigmatizantes, ¿no? Las mujeres llegan a servicios de salud ya entendiendo, ya sabiendo que si dicen que son usuarias de sustancias, no van a recibir la atención adecuada, no solo porque no está instalada la capacidad, sino porque la persona prestadora del servicio de salud va a tener prejuicios o va a tener estigmas personales que van a interferir en la atención que esta mujer van a recibir. Del total de mujeres encuestadas, 157 reportaron experimentar uso problemático de sustancias psicoactivas, ¿no? Esto es autorreporte. Cuando una sustancia psicoactiva o cuando el uso de sustancias psicoactivas ha traído problemas o ha traído dificultades para llevar a cabo tu vida cotidiana en relación con tus responsabilidades laborales, familiares, etcétera, etcétera, tu salud mental, tu salud física. Solo 29 mujeres reportaron haber solicitado atención y de estas, 19 mujeres acudieron a tratamiento. De estas 19, 9
recibieron atención en salud sexual y reproductiva. Digamos que esto también nos habla de una desconexión o de una discontinuidad en los servicios, ¿no? Si ya eres una mujer usuaria y te estamos prestando servicios en relación con tus consumos, pues ahí acaban, no esperes más, ¿no? Y se están perdiendo oportunidades de atención para la salud de las mujeres en cuestiones sexuales y reproductivas. El 46% no informa al personal de salud sobre su uso de sustancias. Los motivos, prejuicios, miedo, discriminación, pérdida de trabajo, estatus de ilegalidad de las sustancias, negación de los servicios de salud y falta de incorporación de esta pregunta en los protocolos de atención. Pues no me preguntaron, ¿yo para qué voy a decir, no? Si yo vine por dolor de cabeza, ¿yo para qué voy a decir que yo uso metanfetamina si esto me va a generar más problemas y va a desviar la atención que de todas formas me van a dar, ¿no? Y los principales obstáculos para acceder o continuar tienen que ver con costos, con dificultad de horarios, que se cruzan con o el trabajo pues, laboral formal o con las tareas de cuidado, frecuencia de las consultas, pues, condicionamiento a la atención en relación con recaídas, ausencia de redes de apoyo, trámites burocráticos extenuantes en los que a veces es más fácil no continuar y el trato estigmatizante. Ahora, en relación con los servicios, encontramos que en México hay 3 veces menos centros gratuitos para mujeres que para hombres en México. Es decir, la oferta de servicios es tremendamente menor. Estos servicios, además de que son muy pocos, pues tampoco están adaptados a las necesidades de las mujeres, ¿no? No tienen en cuenta los roles de madre y cuidadora, lo que mencioné ahorita, no hay una atención con la oferta, una articulación con la oferta de salud sexual y reproductiva. La violencia sexual en los centros residenciales es una práctica recurrente y redundando en lo que también acaba de contarnos Angélica. Una de las primeras opciones para cuando una adolescente se acerca a las sustancias psicoactivas es internarla. Y esto pues resulta pues es contraproducente y no se adapta a su ciclo de vida, a su momento de vida. No son las estrategias más pues, adecuadas que se estén aplicando. Y pues muchas mujeres quisieran buscar ayuda, quisieran recibir atención en relación con su uso de sustancias psicoactivas, pero al ser madres temen perder la custodia de sus hijos y esto impide que busquen y accedan a los servicios. ¿Esto qué va a significar? Puede significar un escalamiento de los consumos y pues una reducción en la calidad de vida de esta mujer. Y bueno, también identificamos algunas buenas prácticas o estrategias de reducción de riesgos y daños no punitivas. Desde Instituto RIA tenemos un programa de servicio de análisis de sustancias que se llama Checa tu sustancia. Algunas de las medidas que tomamos es entregar kits de autoanálisis de fentanilo, entregamos tiras reactivas de fentanilo con información sobre las sustancias en las que podría encontrarse fentanilo o sustancias que está consumiendo la población a la que está destinada los kits. Hicimos entrega el año pasado en el corredor de Tlalpan a mujeres trabajadoras sexuales con las limitaciones que esto tiene, ¿no? Sabemos que las mujeres que ejercen trabajo sexual consumen sustancias no necesariamente porque ellas quieran, sino porque hace parte pues, de la dinámica en la que se están desarrollando y esto también podría interferir en que ellas apliquen pues, la prueba de fentanilo y en que decidan o no usar la sustancia, ¿no? Hay mucho por trabajar ahí, hay mucho por explorar ahí, pero estamos empezando como a acercar alguna que otra cosa en este sentido. También priorizamos la consejería a mujeres cuando viene una pareja a preguntar, a pedir información, a usar el servicio de análisis. Centramos la consejería en las mujeres porque también sabemos, como acaba de mencionar Angélica, como lo constatamos con las encuestas, muchas veces quien está informado y quien controla el consumo pues es en una pareja heterosexual es el hombre. Entonces es como, bueno, vamos a dar herramientas, vamos a dar atención para que esos consumos puedan ocurrir en la mayor autonomía posible y talleres de reducción de riesgos y daños dirigidos específicamente a mujeres también hemos desarrollado. En la Clínica Condesa tienen un modelo de atención con enfoque diferenciado y un equipo multidisciplinario en ciencias de la salud y sociales. También tienen articulación o vinculación con servicios de salud sexual y reproductiva, eso es importante destacar ahí.
En la clínica toxicológica Venustiano Carranza tienen diagnósticos duales para detectar comorbilidades relacionadas con consumos problemáticos. Y es decir, va más allá de decir esta mujer es una adicta, ¿no? Sino también trata esta dimensión de salud mental que puede estar relacionándose e interactuando con el consumo. Y los centros Colibríes pues tienen una superación de barreras de discriminación por consumo, tienen una comprensión del consumo como fenómeno multifactorial y algo para descartar es la articulación con los servicios de las utopías en Iztapalapa, ¿no? Se encuentran adentro de servicios integrales, ¿no? Están servicios como las lavanderías, como las guarderías, como la casa para adulto mayor, recreación, deporte, que pueden apoyar en una atención integral a los consumos, más allá pues, de centrarlo en la sustancia. Ahora, necesidades por cubrir en los abordajes. Aquí tenemos como 3 dimensiones. Una dimensión va a ser la prevención de violencias y fomento del buen trato. Pues aquí básicamente es que el personal de salud sepa que va a recibir mujeres usuarias de sustancias y sepa qué hacer cuando una mujer es usuaria de sustancias psicoactivas, ¿no? Garantizar espacios de atención seguros y libres de violencias y discriminación, regular y supervisar centros de tratamiento, profesionalizar los servicios, sensibilizar al personal, retrasar la búsqueda de medidas de internamiento y fomentar y normalizar la atención a la salud de las mujeres madres que usan sustancias, ¿no? En la parte como de investigación institucional que hicimos en la Ciudad de México y en Sonora, pues algo que resaltaba era que el personal no sabía qué hacer. Y era como, bueno, pues no la voy a tratar mal, digamos, entiendo que es un ser humano y hasta ahí iba, ¿no? Iba como hasta la parte de yo trato de ser la mejor persona posible con las mujeres usuarias que vienen, pero no sé qué hacer más allá, ¿no? O sea, ni siquiera entiendo cuál es la diferencia entre marihuana, metanfetamina y vape, ¿no? Entonces, justamente se trata como de esa profesionalización. Ahora, acceso efectivo a tratamiento y mejoramiento de las condiciones de vida. Pues las mujeres usuarias de sustancias, quienes experimentan, digamos, los impactos más fuertes de la prohibición en relación con el consumo o en relación con su participación en el mercado ilegalizado de sustancias, pues necesitan apoyo para mantener y sostener la vida, que es la responsabilidad que socialmente se les ha asignado y que esa carga está interactuando y puede escalar los usos de sustancias, ¿no? También eliminar las barreras de acceso a programas y cualquier condicionamiento para acceder a los servicios, como requisitos de documentación, ¿no? Mujeres en situación de movilidad, mujeres en habitabilidad de calle, mujeres que tuvieron una recaída y ya no puedes entrar porque ya consumiste, ¿no? Y ahí tal vez es cuando podría ser mucho más útil el acceso al servicio. También es deseable contar con horarios amplios debido a las dobles o triples jornadas de trabajo que realizan muchas mujeres, ¿no? En la mañana están cuidando a los adultos mayores en su casa, en la tarde están cuidando a las infancias que vinieron de la escuela y ya cerró el centro en donde las iban a atender, ¿no? Entonces, ¿a qué horas iban a ir? Y ampliar las redes de colaboración y atención para alcanzar a las poblaciones. Una de las, digamos, dificultades de acceso a los servicios es que las mujeres no saben que existen. O sea, hay muy pocos servicios y los pocos que existen no se conocen. Entonces, hay que ampliar esa información, digamos que en relación con los ecosamas, solo las mujeres de la colonia sabían que existían, y solo las personas de la colonia y otras personas de la ciudad pues no estaban en la disposición o en el tiempo o en el conocimiento de trasladarse a ese lugar de atención. Avanzar con políticas enfocadas a fortalecer a través de la Agenda de Derechos a las Mujeres a nivel estatal, pactar convenios para la canalización de personas usuarias y detonar el diálogo para fortalecer la vinculación y atender necesidades específicas para grupos de mujeres de atención prioritaria. Y bueno, pues digamos que entre tanta necesidad y entre tantas, digamos, particularidades, pues se abren oportunidades de atención o para la innovación, ¿no? Bien sea en cuestión de investigación o en cuestión de oferta de servicios. Por ejemplo, no tenemos información sobre el consumo de sustancias durante la menstruación, pero eso lo podemos decir de cualquier etapa de nuestra salud sexual y reproductiva, ¿no? De cómo es, por qué se me retrasó el periodo este mes que usé más metanfetamina. No sé, nadie me lo ha dicho. Porque, ¿qué pasa si estoy en embarazo?
Hace poco entre nuestro grupo de voluntariado hubo una pregunta, ¿qué pasa si una mujer es usuaria de cocaína y ahorita la estoy acompañando para una interrupción del embarazo con misoprostol? No tenemos esa información. El consumo, bueno, eso, lo que comentaba, guarderías, ludotecas y zonas de lactancia en centros de atención. Es necesario que los servicios no solo apoyen a las mujeres, sino que de cierta manera carguen o apoyen con la carga de cuidados para que ellas puedan recibir ese cuidado, ¿no? Que no sea una cuestión de a quién vamos a cuidar, a ti o a ti, no, sino de mientras tú recibes servicios de cuidado, podemos aligerar esa carga. Y bueno, también contar que el 81.5% de las mujeres que reportaron tener uso problemático se acercarían a servicios de salud si no tuvieran que interrumpir su consumo, ¿no? Esta es una condicionante muy frecuente cuando las mujeres buscamos atención o información incluso en relación con nuestro uso de sustancias. Pues no consuma, usted sabe que le está haciendo daño. Pero ¿y si no estoy lista para dejar de consumir? Ya, o sea, ahí ya se acabó todo el servicio que yo pude haber recibido para mi salud. O sea, todas las cosas que pueden estar afectando o que pueden estar doliéndome y solo vamos a abordar mi consumo deteniéndolo. Entonces, digamos que esto también es un llamado a la incorporación pues, de la perspectiva de reducción de riesgos y daños en los servicios, ¿no? Donde haya información mucho más amplia y opciones más amplias para las mujeres, que no sean solo la interrupción del consumo o el castigo por recontinuar o por retomar el consumo. Y bueno, como forma de propaganda, les invitamos a escuchar nuestro podcast Mujeres Psicoactivas. Son 4 historias de 4 mujeres usuarias de sustancias, para que escuchen en sus voces pues, qué está pasando, ¿no? Con las mujeres que usamos sustancias. Está muy bueno, están cortos y pues también es parte como del trabajo que estamos haciendo, ¿no? De transformar narrativas, de ampliar el alcance de nuestras historias y pues de que no todas las historias en relación con uso de sustancias pues tienen un final, están destinadas a un final dramático, ¿no? Y que no debería ser así si contamos con una estructura que nos soporte. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dalel. Súper interesante esta presentación. Creo que uno de los datos más interesantes que mencionaste al principio es las mujeres se exponen menos a riesgos en sus prácticas de consumo y sin embargo son más vulnerables, ¿no? Somos más vulnerables. Entonces, justamente eso nos habla de que el consumo en mujeres está más castigado. Los hombres pueden tener prácticas de mucho mayor riesgo con muchas menos implicaciones en su vida personal, en su salud, en su vida social que las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es un dato sumamente interesante sumado al tema de la oferta de atención. Es que solamente en la Ciudad de México, el instituto, somos responsables de registrar los centros de atención de adicciones privados también en la Ciudad de México. Tenemos registrados alrededor de 130 centros de atención de adicciones residenciales en la Ciudad de México, de los cuales el 90% están destinados a hombres. Y aquellos que sí atienden a mujeres son centros que iniciaron como centros enfocados en la atención de hombres y abrieron un ala para mujeres, ¿no? Pero no hay un cambio de enfoque, no hay perspectiva de género, no hay un análisis de las necesidades de las mujeres, ¿no? Hay realmente muy pocos centros que se abrieron de inicio pensados para la atención a las mujeres y que tienen modelos específicamente para las mujeres dentro de la oferta privada, y por eso la importancia también de que sigamos ampliando la oferta pública a nivel ciudad, ¿no? También sumamente interesante cómo se replica el tema del internamiento, no como una medida de recuperación, de atención a la salud, de atención integral al bienestar de la persona, sino como una medida de control y castigo para aquellas mujeres jóvenes que salen
de los roles sociales asignados de género y que necesitan ser puestas bajo control, ¿no? Y donde incluso muchas veces los motivos del internamiento están asociados al uso de sustancias, pero sobre todo a conductas que a la familia le parecen inaceptables, ¿no? Y que se excusan o se asocian al uso de sustancias porque ¿cómo puede ser que mi hija quiera tener una vida sexual activa o que quiera tener independencia, ¿no? Seguro que fue la droga, ¿no? Y entonces, para cambiar la conducta que yo no quiero, la tengo que internar. Entonces, parece un tema de salud, pero es un tema de control, ¿no? Y contarles que, bueno, se mencionaron las utopías, ya no son de la Alcaldía de Iztapalapa, ahora ya son parte del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones y estamos en proceso de lanzar el modelo de atención 2.0, porque justo ya se cumplieron 6 años de trabajo de las utopías y pues tenemos mucho que aprender, ¿no? De qué sí funcionó, qué no funcionó y estamos en proceso de transformación de este modelo. Justo, y porque creo que es algo que va a hilar todas estas presentaciones también, pero porque las mujeres usuarias de sustancias psicoactivas no cedemos nuestro derecho a la salud, ¿no? Y en ese sentido también la reforma de 2022 obliga a todos los hospitales generales a tener camas sensables para la atención al consumo de sustancias psicoactivas y a la salud mental. 2 camas sensables por hospital, ¿no? Entonces, ya no se nos debe negar la atención, sabemos que en la práctica todavía es algo que tenemos que ir eliminando y que estamos trabajando arduamente con los subsistemas de salud para eso, pero que lograr que ya no sea la atención ya no sea un tema de segregación y aislamiento, ¿no? Las personas usuarias de drogas se atienden en los espacios para personas usuarias de drogas, no nos vayan a contaminar a todas las demás personas, ¿no? Sino que nos deben de atender en los centros hospitalarios, donde además, si yo tengo consumo de sustancias, pero también tengo diabetes, también me atiendan la diabetes, incluso si no tiene nada que ver con mi consumo de sustancias, o incluso si es causada por mi consumo de sustancias, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Dalel, por esta maravillosa presentación. Y ahora vamos a pedirle a Adriana Muro si se puede pasar para acá, darle la bienvenida. Viene acompañada, porque las madres nunca dejan de estar en rol de cuidados. Adriana es abogada, fundadora de Elementa Derechos Humanos, una organización que busca a través del uso recreativo del derecho aportar a la garantía de los derechos humanos en la región. Específicamente en el área de política de drogas, coordinan proyectos de la mano de colectivos, organizaciones e instituciones del Estado para la creación de escenarios jurídicos viables y el desarrollo de estrategias de incidencia nacional e internacional para visibilizar los efectos de la guerra contra las drogas y transitar hacia una política respetuosa de los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos, Adriana, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todas las que nos acompañan, porque somos más mujeres. Pues muy contenta de estar por acá con mis colegas. Me dio mucho gusto que en este escenario regional de la conferencia se hablara sobre mujeres y drogas. Normalmente el movimiento de política de drogas no siempre se articula con el movimiento feminista o el movimiento de cuidados, derechos sexuales y reproductivos, y me parece que arrancar cobijando también esta conversación en el marco del encuentro resulta muy interesante y esperanzadora, ¿no? A mí me gustaría platicarles sobre 2 contextos en los que desde Elementa hemos trabajado en relación con mujeres y drogas. Uno sobre mujeres privadas de la libertad y el otro el trabajo que hemos acompañado en la frontera, específicamente en Baja California. Y cuando hablamos de uso de sustancias y mujeres, quizás nada más nos concentramos en personas usuarias y no en el contexto en el que se usan las sustancias. Y me gustaría platicarles algunos resultados que hemos analizado al ingresar a centros penitenciarios. Porque está también este mito de hay personas usuarias en la cárcel por consumir, ¿no? Es el gran debate. Pero lo cierto es que hay muchas mujeres que usan sustancias psicoactivas que están en contacto con el sistema penal y que se enfrentan a unas barreras enormes para poder
acceder al uso de sustancias, pero también poder tratar usos problemáticos. Y para nosotras sí ha sido un aprendizaje sumamente interesante darnos cuenta de que el contexto lo es todo, ¿no? Estamos en un país en donde en este momento se está echando culpas al fentanilo, ¿no? A la sustancia. Pero ¿dónde está el contexto más allá del uso de sustancias psicoactivas? Y ahí fue muy interesante, entramos al Ceferezo 16, no sé si ustedes ubiquen ese centro penitenciario, es un centro penitenciario federal, el único femenil, de máxima seguridad, aunque hay mujeres que están ahí por haber traficado un frasco de clonazepam, ¿no? Semiprivado, pues porque tiene este modelo gringo en donde también ingresan empresas y se vuelve el negocio de la prisión, y que también recientemente ha tenido mucha visibilidad porque han tenido lugar en el centro penitenciario suicidios, ¿no? Y eso se hablaba en relación con las condiciones del centro penitenciario. Y creo que ha sido más complejo que las condiciones del centro penitenciario, y el uso de sustancias psicoactivas tiene mucho que ver. Nosotras entrevistamos a 50 mujeres que han sido sentenciadas por el delito de transporte y el delito de posesión con ánimo de venta. La gran mayoría cometió el delito, ¿no? Las mujeres que no cometieron el delito, pues se les fabricó el delito, se les sembró la sustancia, fueron víctimas de tortura para obtener la confesión de que eran culpables, pero en general todas estaban de alguna u otra forma relacionadas con el mercado ilícito de drogas. Y ahí es lo interesante, de estas 50 mujeres nada más, el 90% tenía un consumo de sustancias, alcohol, cannabis, metanfetamina, etcétera, ¿no? Una serie de sustancias psicoactivas, pero las causas por las que consumían eran distintas, ¿no? Una causa que poco se explora es que consumían metanfetamina, hay un paréntesis, al Ceferezo 16 llegan mujeres de todo el país, muchas del norte. Y muchas mujeres deciden usar sustancias para poder trabajan en las maquilas, ¿no? Entonces el ingreso a la sustancia psicoactiva es, pues tengo que chambear 12 horas, tengo que aguantar, pues la metanfetamina me ayuda. ¿Cómo llegan al transporte? ¿Cómo llegan a la posesión con ánimo de venta? Pues porque lo que genera la maquila no les sirve para el cuidado de sus hijos, pero también el cuidado de sus abuelas. A mí me impresionó que por lo menos el 40% cuidaba a sus abuelas, ¿no? Y pues había una red únicamente de mujeres que eran las que sostenían el hogar antes de ingresar a prisión. Otras que empezaron a usar sustancias por la pareja, que eso es algo que ya se ha estudiado mucho más, pero que son detenidas por transportar con la pareja o por estar en la casa de la pareja consumiendo al momento que hay un operativo conjunto para detener a diferentes personas, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, además, que ingresan al centro penitenciario, casi todas ingresaron a un primer centro penitenciario local y después fueron trasladadas al Ceferezo 16 y automáticamente tienen que dejar de usar. Entonces, las afectaciones a la salud mental por de un día para otro entrar en abstinencia son, cuentan ellas, pues, historias pues, de terror, ¿no? En los centros locales pues, hay más acceso a sustancias psicoactivas, pero en el Ceferezo 16 pues, es muchísimo más complejo que puedan tener acceso a sustancias declaradas ilícitas, pero sí a sustancias legales, ¿no? Ansiolíticos, antidepresivos, entre otros. Entonces, vemos, por ejemplo, que hay una deuda frente a los centros penitenciarios de cómo atendemos a las mujeres usuarias con consumos problemáticos y no problemáticos, ¿no? Porque hay quien decía, pues yo entré y aproveché la oportunidad de que me encerraron para entrar en mi propio proceso de rehabilitarme, ¿no? Y hay otras que dicen, no, me estoy volviendo loca en sus palabras y dicen, me está entrando la ansiedad, me está entrando la depresión, entonces estoy buscando mucho más medicamentos legales que me ofrece el centro penitenciario y pues la salud mental empieza a jugar en contra. Eso
a la par, ya viendo desde una perspectiva jurídica, a las fallas del proceso, ¿no? Lo que les está generando también, o una de las tesis de por qué se están dando los suicidios, tiene que ver pues con temas de salud mental que vienen también del contexto de las mujeres que están ingresadas en el Ceferezo 16. Y luego, ¿qué pasa cuando salen? ¿No? Que creo que también hay un reto en las políticas de cuidados y en las políticas de restitución de derechos cuando salen. Nosotras ahorita tenemos la misión de poder liberar a esas 50 mujeres, vamos con 17, pero no han salido, salen con libertad condicionada, ¿no? Tienen que ir a firmar o tienen que mandar por correo su firma, etc. Varios jueces, por lo menos de unas 5, le ponen condiciones, ¿no? O sea, la libertad condicionada. Y una de las condiciones es demostrar que no estás consumiendo sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces eso las pone pues en un reto importante de volver a salir a la calle. No tienen una red de apoyo. El Estado, ahora que hemos ido a las liberaciones, es a las 3 de la mañana, la directora del penal les da 20 pesos, ánimo, ¿no? Nosotros las tenemos que acompañar al bus, ¿no? Entregarles una mochila con ropa, no tienen nada. Y sí es un reto para ellas muy grande de cómo voy a volver a reactivar mi vida en un contexto, la mayoría, donde hay control del crimen organizado y además uso sustancias, ¿no? Y además, si me cachan usando sustancias, puedo volver a perder la libertad, ¿no? Entonces, ahí creo que hemos identificado retos importantes de qué pasa con estas mujeres privadas de la libertad, ¿no? Lo que decía Angélica, por lo menos hay 2,000 mujeres privadas de la libertad actualmente en México por delitos de drogas, pero no solamente son las que están por delitos de drogas, ¿no? Todavía estamos en veremos si podemos entrevistar a mujeres privadas de la libertad por delincuencia organizada, por secuestro o por otros delitos donde también puede haber uso de sustancias psicoactivas y donde no está habiendo atención por parte pues, del sistema penitenciario, pero también de una vez que sale, ¿no? Hablando con la Secretaría de las Mujeres a nivel federal, decíamos cómo generamos una política pública de restitución de derecho para estas mujeres que a veces no regresan a sus lugares de origen porque no pueden regresar y cómo también los gobiernos locales pueden hacerse cargo de ello, ¿no? Sería como una situación en específica que creo que poco se habla al respecto. Y la otra tiene que ver pues con las mujeres usuarias de drogas en la frontera norte. Y ahí creo que hay unos retos importantísimos de política pública que mis colegas ya lo han hablado, pero me gustaría ejemplificarlo porque fue hace muy poco con una historia. Nosotras también acompañamos y estamos trabajando con Prevencasa. Prevencasa es una organización pionera en la reducción de daños en Latinoamérica o en el mundo, yo creo, ¿no? Tiene una particularidad de hacer reducción de daños comunitario y ellas, pues, me adelanto un poco a las buenas prácticas, pero tienen una gran buena práctica que es la sala de consumo supervisado para mujeres. Y ahí conocí a Fanny y me atrevo a tomar su historia para entender la interseccionalidad que está viviendo la frontera norte con las consecuencias de la política prohibicionista de señoros de alto nivel entre Estados Unidos y México. Fanny es una chica usuaria de drogas, usuaria de fentanilo, que fue deportada de Estados Unidos, que tiene una neurodivergencia, que tenía un bebé del tamaño de Matilde, por eso además me movió mucho su historia, que quería recuperarse porque ya le habían quitado un hijo por usar sustancias psicoactivas y donde Prevencasa se había vuelto su lugar de cobijo, ¿no? Y la última vez que estuve por allá estuvimos platicando mucho y me decía, yo necesito recuperarme por mi hijo, necesito recuperarme, una situación de violencia de género también, es decir, todas estas interseccionalidades que hemos estado platicando hoy las tiene Fanny. Y ella me decía que, por ejemplo, en Tijuana, ella quería ir a un albergue para migrantes, pero no la dejaban entrar porque era
mujer usuaria de drogas, ¿no? Otra vez volviendo a lo de los movimientos, ¿no? Estamos viendo una situación y una problemática donde están deportando personas migrantes a México y en donde tampoco en los albergues para migrantes o incluso en las casas de refugio para mujeres hay una capacitación sobre las personas usuarias, las mujeres usuarias, madres cuidadoras necesitan de estos espacios, ¿no? Cuando decimos, no, hay que capacitar al policía, hay que capacitar al soldado, sí, pero también hay que capacitar a las personas que trabajan con personas migrantes, ¿no? Que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género, porque yo creo que la narrativa moral del prohibicionismo está incluso en los ecosistemas que protegen derechos de poblaciones históricamente discriminadas, ¿no? Me decía, y si quiero entrar a un centro de rehabilitación, lo que mencionaban las chicas, pues no puedo entrar con mi hijo, ¿no? Entonces no me puedo recuperar, ¿no? Ya lo decía así, y además pues habito calle. Entonces los riesgos de habitar calle como mujeres en una zona como Tijuana también son complicadas. Y la historia no tiene un final feliz hasta ahora, porque además ya no sabemos nada de Fanny, es que Fanny estaba con su hijo y el hijo pues ingirió la bolsa de fentanilo. Afortunadamente no se disolvió en el cuerpo y la pudo desechar, pero le quitaron a su hijo, ¿no? Y no hemos vuelto a saber de Fanny. Entonces creo que hay muchas historias así que tienen que ver con las políticas públicas, porque en el caso de Tijuana específicamente, ¿qué está pasando? Que las políticas de gentrificación para limpiar las calles de Tijuana son más importantes que atender a esa población deportada, ¿no? En situación de discapacidad, con un consumo problemático que ella reconocía, cuidadora, es decir, las políticas públicas en Tijuana y en Mexicali pues no están orientadas, ¿no? Angélica debe saber mejor, a atender a las mujeres usuarias de sustancias, pero sí a que la calle se vea bonita, ¿no? Y creo que eso es un riesgo en general en todas las localidades, ¿no? Lo que está pasando ahorita con los centros de consumo de cannabis, ¿no? O sea, cómo también empezamos a dialogar entre movimientos, entre comunidades sobre cómo no dejamos que le pase a Fanny lo que le pasó, ¿no? Creo que ahí también es un reto que nosotras estamos identificando. Y las buenas prácticas yo creo que vienen de las organizaciones de la sociedad civil, pero también están viniendo de gobiernos locales, ¿no? Creo que las salas de consumo supervisado como el que tiene Prevencasa, porque parece que ahí hay un reto narrativo, porque no es solamente que van a usar, ¿no? Digo, quienes hemos podido ir a Tijuana es espectacular porque pueden pintarse las uñas ahí, convivir entre ellas, atender su cuidado personal, aprender a cómo usar drogas inyectables, es decir, sé que a nivel gubernamental puede ser más complejo llegar ahí, pero vale la pena seguir documentando cómo están cambiando la vida de las mujeres ahí. Otra que tenía que ver con las utopías, que a mí me parece que las utopías logran vincular movimientos, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de visitar la Iztapalapa, yo decía, pues claro, una mujer que está siendo víctima de violencia de género, que va a lavar su ropa, pero que tiene a su hijo, que quizás le preocupa el uso de sustancias, tiene el centro Colibrí, o sea, creo que esa es una gran práctica que si se va a hacer a nivel ciudad, creo que puede salir muy bien para empezar también a convencer, porque eso es lo que tenemos que hacer, a convencer a los movimientos, a otro tipo de movimientos, al movimiento por el derecho de los cuidados, al movimiento de mujeres, al movimiento de migrantes y a la vecina de junto, que no le gusta que consuman cannabis, qué estrategias también nos funcionan, ¿no? Porque la desintoxicación de la narrativa prohibicionista nos va a costar mucho, mucho tiempo, ¿no? Y ahí nosotras tenemos un proyecto que se llama Desintoxicando Narrativas. Recientemente hicimos uno sobre mujeres, donde hicimos un análisis de medios de comunicación, que también es muy importante, es otro actor sumamente relevante en Argentina, Colombia y México, porque necesitamos, o sea, creo que
el prohibicionismo es algo que hay que desintoxicar, pero el prohibicionismo frente a las mujeres nos va a costar el triple. Entonces creo que ahí hay un reto no solamente del Estado, que creo que debe haber una capacitación constante, pero también con nuestros pares de los movimientos en materia de derechos humanos. Creo que eso poco se habla y necesitamos hacerlo. Y pues como soy abogada me pongo jurídica, o sea, realmente no existe o tenemos el reto de que la Ley General de Salud haya una estrategia de reducción de daños clara y que el enfoque de género también sea claro, porque entonces ya uno cree que porque pusieron en la legislación y todo esto se tiene que hacer con enfoque de género, ya lo logramos, ¿no? Yo creo que ahí hay un reto de técnica legislativa de cómo imaginamos la Ley General de Salud. Sé que a nivel local se están empezando a hacer reformas, pero sí me parece sumamente relevante pues ponerle nombre y apellido a las medidas que implican un enfoque de género para las personas y las mujeres, sobre todo usuarias de cannabis, y pues nuestra cantaleta de siempre, que es la despenalización de ciertas conductas, ¿no? Mientras ciertas conductas relacionadas con el consumo sigan estando penalizadas, ya lo haya dicho la Suprema Corte o cualquier otra instancia, vamos a tener o poner en riesgo a poblaciones históricamente discriminadas, y las mujeres van a seguir siendo una de ellas. Y ahora que la jefa de gobierno, no sé si fue la jefa de gobierno o la secretaria de las mujeres, hablaba de una ley de cuidados, las dos, sí, eso lo vi ayer. Pues es que en el tema de cuidados tiene que entrar el uso de sustancias psicoactivas. Y también por ahí sé que ya están haciendo una nueva encuesta, porque no tenemos encuesta hace 6 años, no entendemos cómo son los usos, salvo por los increíbles trabajos que hacen por acá. Entendiendo el uso de sustancias psicoactivas, también podemos entender cómo vamos o cómo el Estado también tiene que hacerle frente a los cuidados, ¿no? La metanfetamina está siendo una de las sustancias más usadas por las mujeres. Seguimos discutiendo el cannabis, ¿no? O sea, como que hay unos retos importantes que no vamos a lograr, unos obstáculos más bien que no vamos a lograr superar si no tenemos claro cómo se consume en el país. Y a mí me parece, y ahí de hecho la bolita media, o lo podemos hacer entre todas, es cómo esta ley de cuidados, sobre todo a nivel país y también en Ciudad de México, puede incorporar el uso de sustancias de mujeres, ¿no? Porque si no, insisto, con la historia de Fanny, se va a seguir repitiendo y vamos a seguir viendo vulnerados derechos en contra de las mujeres, de las personas que cuidan, y en general vamos a seguir poniéndolas en una situación de extrema vulnerabilidad, porque pues todavía no derrocamos al prohibicionismo, pero sí creo que necesitamos a otras y a otros movimientos para poder hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Qué presentación tan interesante, y realmente es muy fuerte la historia de Fanny, justo de una mujer que sabe que necesita ayuda, que le está solicitando y no hay un servicio para brindársela, ¿no? Y creo que ese es el inmenso reto que tenemos desde las instituciones públicas, y que el estigma es así de grande, ¿no? Cuando recién entré al instituto, presenté en una entrevista los centros de cuidado de las emociones, Vida Plena, Corazón Contento, y justo le explicaba al periodista que tenemos un área de cuidado infantil mientras las madres o cuidadoras se encuentran en la atención psicológica, y el periodista como que se sorprende y me dice, pero para las que tienen problemas de salud mental, ¿no? No para las que tienen consumo de sustancias psicoactivas. Ya como, no, por supuesto que sí, o sea, porque si no, es en el interés superior de la infancia que las madres que tienen un consumo problemático puedan acudir al tratamiento que requieren, ¿no? Y justo creo que ese es uno de los retos grandes que tenemos, cómo garantizamos eso y cómo recuperamos la confianza de las mujeres usuarias de sustancias psicoactivas que ya han sido revictimizadas tantas veces
en la relación con las instituciones, ¿no? También quiero recuperar esto que mencionabas del diálogo social, ¿no? Creo que algo que ha ido sucediendo mucho con el feminismo ha sido la pureza del feminismo al grado donde el diálogo entre distintas visiones se ha ido rompiendo, ¿no? Y en lugar de que encontremos en el diálogo la fortaleza, muchas veces llevamos el somos malas, podemos ser peores al extremo del aislamiento. Cuando justamente sí necesitamos que el movimiento canábico haga un trabajo comunitario con las comunidades que rodean al espacio de consumo canábico para convencer a las y los vecinos de que no van a hacer daño, sino que va a haber un beneficio, ¿no? Y sabemos que hay puntos de consumo donde hay estrategias comunitarias activas y de trabajo comunitario y donde la aceptación comunitaria es mucho mayor, ¿no? Y entonces esta idea de nos tienen que aceptar sí porque sí, no, es que tenemos que construir comunidad, y construir comunidad es pedir y dar, ¿no? Y creo que ese es un reto grande que tenemos también en esta materia, y sin duda el tema de incorporar a los cuidados a las mujeres usuarias de sustancias psicoactivas, reconociendo que además la mayoría son o somos cuidadoras, ¿no? De alguien, ya sea madres, padres, hermanos, hijes, ¿no? O parejas también. Entonces creo que ese es un reto y que va a ser fundamental también, pues desde sociedad civil, el posicionamiento para abrir el espacio político para estas conversaciones, y que podamos trabajar en conjunto y que sin duda puede haber un eco grande, ¿no? Creo que este es el momento en el que podemos impulsar este tipo de cosas, y que hay que aprovechar el espacio político que tenemos, ¿no? Entonces, pues, otro aplauso, por favor, para Adriana. Y pues ahora y también para Mati, que nos acompañó, que no se despertó, que ojalá todas durmiéramos así. Y vamos a darle la palabra a Alexa Daza. Bienvenida, Alexa. Alexa, pues en lo que se va acercando les voy contando que es licenciada en Psicología por la UNAM, maestra en Psico-Oncología por la Universidad Mondragón, en donde centró su formación en el abordaje psicológico de mujeres con cáncer. Desde 2020 participa en el Laboratorio de Salud Mental, Uso de Sustancias y Políticas Públicas de la UNAM. Actualmente es doctorante en el posgrado de Psicología y Salud por la UNAM también, donde realiza un proyecto acerca de la percepción de los opioides y la adherencia en mujeres con cáncer de mama, y colabora en el Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en proyectos que promueven el bienestar psicológico en mujeres migrantes. Bienvenida, Alexa, muchas gracias. Gracias. La verdad es un gusto estar aquí, y pues hoy vengo a platicarles sobre el estigma que viven las mujeres que consumen opioides. Ahora sí que aquellas mujeres que tienen un consumo recreativo viven esta marca, este señalamiento, que tal vez, bueno, un poquito más adelante les voy a platicar, aquellas mujeres que tienen un diagnóstico de cáncer, pues justamente tratan de evitar, ¿no? El decir, no quiero ser señalada como aquella mujer adicta, entonces por ende no realizo ningún consumo, que es como la contraparte, pero aún así sufren un cierto tipo de señalamiento que les iré platicando, porque el estigma, si bien es una marca, es algo que... yo le cambio, ¿verdad? Yo sí yo ya pedí. Es una marca que llegamos a tener que se junta con esta parte de atributos, de estereotipos que limitan el que podamos llegar a tener una aceptación social. De cierta manera, el estigma se ha ido relacionando con lo que es la discriminación. Antes en los estudios se veía como algo similar, pero ahorita ya se ha visto que hay una diferencia. El estigma se estudia más desde la parte de quién lo hace. Normalmente el estigma pues lo hace una persona que tiene un mayor poder, requiere este poder, busca la explotación y la exclusión de otras personas y busca mantenerlas dentro de cierto sistema, abajo en una estructura jerárquica menor y afuera de un sistema, de tal manera que pueda moldear esta conducta y tengan una conducta, un comportamiento de vergüenza y conductas evitativas.
a diferencia de la discriminación, que básicamente son aquellas personas que lo sufren. El estigma pues nos lleva a la segregación y al aislamiento. Y en el caso de aquellas mujeres que consumen opioides, pues es justamente eso, el llegar a excluirlas, el no permitir que ellas puedan estar en espacios, que se sientan avergonzadas por llegar a tener este tipo de consumo. Entonces, ¿por qué es importante enfocarnos a las mujeres? Hablando principalmente de una población que se centra en hombres, ¿no? Las sustancias inyectadas en su mayoría se llegan a reportar en hombres, pero curiosamente vemos que la proporción de VIH en esta población suele ser mayor en mujeres. Entonces, vemos que tienen un gran impacto, bueno, en el tema de la violencia, se ven ciertamente afectadas y pues eso genera cierto tipo de conductas que son problemáticas, una muy baja autoestima, problemas en la salud mental y un estigma que se le denomina como promulgado, que es ya no solamente las demás, la persona de al lado me ve mal, yo me siento mal, sino ya las instituciones me limitan el acceso, ya no puedo interactuar y eso pues ciertamente nos lleva a una reclasificación de la identidad, a donde las personas ya dicen, no, pues sí, soy una adicta, soy tal, o sea, todo lo que llega a ser una atribución negativa por yo llegar a consumir opioides, exactamente eso yo lo soy, ¿no? Y pues este tipo de estigma, al momento de nosotros llegar a tener esta reclasificación de la identidad, pues nos lleva a ser blancos de la violencia, a llegar a tener se realizaron varios estudios en el laboratorio. Desde 2010 en Tijuana, como parte del programa del Cohete, que era un estudio que buscaba pues realizar cierto tipo de entrevistas a mujeres que consumían sustancias, se empezó a ver que había algo que se le llama inversión de los roles tradicionales, porque normalmente pues las mujeres suelen estar inmersas en un ambiente de violencia en donde el hombre es el que paga, el hombre es el que, digamos, mantiene la casa, y en este caso las mujeres con parejas que también consumían opioides, ninguno de los dos solía tener trabajo, pero era más fácil que las mujeres llegaran a acceder a tener un trabajo y más hacia un trabajo sexual. Entonces, las mujeres eran aquellas que llevaban el dinero a la casa y que, como les decía, se exponían a este riesgo de tener que realizar el trabajo sexual, porque ciertamente el trabajo sexual en los hombres es peor visto. Entonces, suelen ser mujeres que tienen una baja escolaridad y que al momento de realizar este trabajo, de tener, como bien lo platicaban, pues también esta dependencia de su pareja, porque eran aquellas que normalmente los introducían al consumo de sustancias, las que manejaban las dosis, pues se mantenían ciertamente en este ambiente pues violento, que se vuelve muy difícil de salir. Después, en 2019 también volvimos a hacer otro tipo de entrevistas, ya totalmente enfocándonos al tema de violencia de género, porque antes era como para ver algo un poco más general. Y aquí logramos identificar como 5 aspectos de manera muy, muy general. Dentro de esos, pues llegamos a ver que aquellas mujeres que se encuentran en este contexto de consumo también han sido iniciadas, como les decía, por sus parejas, llegan a venir de familias en donde siempre ha existido la violencia y lo suelen hacer de pronto pues por la curiosidad, pero no es el único motivo. Muchas veces están muy incentivadas a llegar a consumir como un tipo de estrategia para afrontar la situación, ¿no? No muchas veces se consume por el gusto, sino más bien para reducir el dolor. Y esto va más hacia un dolor emocional, físico y otro tipo de problemáticas. Entonces, como les decía, al igual que en el otro estudio, empezamos a ver que la mayoría de las personas, de las mujeres, llegaban a reportar trabajo sexual, principalmente eran proveedoras de sus parejas
y llegaban a tener este consumo, pues ahora sí que el hombre era quien manejaba esto, ¿no? En parejas heterosexuales. Con respecto al tema de la violencia, no solamente era física, sino también emocional, económica, sexual, se presentaba en la familia, en el entorno, o sea, era algo grande y constante. Y en ciertos puntos respecto a la direccionalidad, nuevamente, como les mencionaba, es algo sumamente normalizado en donde se observa en la familia y donde también no tienen una facilidad para poder acceder a los servicios de salud. No pueden agarrar y decir, bueno, fácilmente voy y me presento a un centro de salud, estoy como presentando cierto tipo de malestar físico por el trabajo sexual o por otro tipo de problemáticas, ¿no? Simplemente buscaban la manera de tratar de aliviar cierto tipo de malestares en medida de lo posible y si no, pues continuaban con infecciones de transmisión sexual u otro tipo de problemáticas, pero sí ya se mostraba una gran barrera entre el poder acudir a las instituciones y el mantenerse en ese ambiente de violencia. Y algo que también ya platicaban, pero que ciertamente está muy plasmado ahí el estigma, es en el tema de la maternidad, del cuidado. Hablando de la parte, por ejemplo, de oncología, no es algo que yo les diga, en este estudio viene y está súper reportado, pero vemos a veces dentro del hospital a madres que por el estrés que implica tener a sus hijos en cuidados paliativos, que realizan un cierto tipo de consumo de benzodiazepinas, de opioides. Entonces, los médicos lo que suelen realizar es, tratan de preguntar, normalmente dicen, no, pues ellas lo niegan y restringen la dosis y tratan de estar ahí al pendiente, pero ciertamente sí hay un tipo de juicio en contra de lo que realizan como madres. Y de ahí pasan a esta parte de decir, ¿no habrá alguien más que pueda cuidar a su hijo? Entonces, muchas veces, pues desafortunadamente no, solamente está la madre y realiza eso porque necesita, el estrés que están viviendo es muy elevado, necesitan tener energía para poder cuidarlo, no solamente al niño que padece cáncer o que ya está en una situación terminal, sino también a otros hijos. Dos. Sí que en las estadísticas se ha visto que la mayoría de los cuidadores no solamente se hacen cargo de una persona, sino que se hacen cargo de 2 a 3, es como lo más común. Y ahora sí que la mayoría de las cuidadoras solemos ser mujeres. Entonces, sí se suele estigmatizar en esta parte del cuidado y en el tema de la maternidad, no solamente desde la gestación se ve que hay ahí un estigma, porque las mujeres, en cuanto las personas se llegan a enterar que consumen sustancias, consumen opioides y además están embarazadas, de inicio este estigma internalizado es: soy una mala persona por quedarme embarazada, soy una persona egoísta por quedarme embarazada, aún yo consumiendo. Y después de eso ya se pasa este vínculo interpersonal en donde pueden convivir con personas que consumen sustancias o no consumen sustancias, pero comienzan a marcar una distancia, por decir, pues no, ¿cómo voy a convivir con una mujer que está embarazada? Porque tenemos esta idea de que la mujer de por sí debe de cubrir este rol de ser una buena esposa, de ser una buena madre, de ser una buena hija, y en el momento en el cual consumen, todo eso se rompe. Y pareciera que se le quita a la mujer esta posibilidad de poder llegar a ser mamá. Y cuando se quedan embarazadas es, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que tú vas a ser madre? Entonces hay un distanciamiento, hay un aislamiento ahí por parte de las mamás o de las personas, las mujeres que están embarazadas, y de manera organizacional, institucional, pues obviamente
no hay un seguimiento, no hay una educación para la reducción de daños. Entonces, como bien lo comentaban, pues se reduce en esta posibilidad de poder ir a sus chequeos, lo cual aumenta pues el riesgo de que puedan llegar a tener alguna problemática. Y hablando ya de nivel pues comunitario, pues de igual manera, ¿no? Es algo que totalmente se invisibiliza. Hoy no desperté sabiendo hablar, pero pues justamente esa es como la parte que a mí me gustaría compartirles con respecto al tema del estigma. Es importante que nosotros podamos ver esto. No existe la misma problemática entre los hombres y las mujeres. Necesitamos desarrollar políticas públicas que se enfoquen a ver estos espacios, como bien lo decían, espacios de lactancia, espacios que permitan la extensión de los horarios para que las mujeres justamente puedan cuidar, puedan trabajar, puedan realizar sus actividades y no se vea afectada el tema de la custodia, no sea que en automático se les diga, consume sustancias, no, ya no te puedes hacer cargo de tus hijos, porque lo vemos en esta contraparte de los hombres, pues a los hombres ciertamente nunca se les pone en duda su paternidad, no se les juzga por ser malos hijos o por ser malos padres, simplemente se sabe que consumen. Entonces, hacia allá voy como a la invitación de poder realizar cierto tipo de modificaciones y pues también que fue un gusto presentarles sobre el tema del estigma. Yo me iba. Muchísimas gracias, Alexa. Qué investigación tan interesante y justo pensado además en un contexto hospitalario donde ya se está atendiendo a mujeres que ya tienen un padecimiento de salud tan fuerte y tan integral como puede ser un cáncer, ¿no? Claro. Y los retos que eso implica en términos de salud mental, de sostener cuidados y además de todo, de hacerlo todo sin ninguna herramienta, ¿no? Porque hay un juicio al consumo de sustancias, hay un juicio a que cuides a tus hijos en el hospital, pero ¿dónde está la solución o la herramienta alternativa para manejar una circunstancia de esta naturaleza, ¿no? Claro. Y creo también, y es algo que además va muy de la mano con lo que mencionaba Adriana también en el contexto carcelario, y es que es fundamental poner sobre la mesa que poner a alguien en un estado de abstinencia inmediato sin la atención médica necesaria puede equivaler a tortura, ¿no? O sea, tanto física como mental, e incluso puede poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? Entonces, la importancia de estos diálogos, de estas conversaciones y de ver que tanto el género como el tema de consumo de sustancias permea absolutamente todo. Y finalmente también el derecho a maternar, ¿no? Claro. El consumo de sustancias no implica que se será una mala madre, ¿no? ¿Y qué quiere decir mala madre de por sí, no? Pero el derecho mismo a maternar está cancelado en las mujeres usuarias de sustancias en el imaginario colectivo y creo que es súper interesante cómo lo pudiste poner sobre la mesa. Entonces, muchísimas gracias a Alexa por esta intervención. Y pues vamos a darle ahora la palabra a Nelly Torres. Bienvenida, Nelly. Nelly es activista feminista canábica, madre, amante de la libertad. Es cofundadora de la colectiva Maternidades Canábicas, que es uno de los pocos espacios de madres usuarias de sustancias autorrepresentadas, autoorganizadas que tenemos en México, y también integrante de la red de mujeres Forjando Porros, Forjando Luchas, y pues se dedica también en parte a compartir su perspectiva para alentar a las mujeres a buscar su propia voz. Estamos muy emocionadas de que estés con nosotras hoy, Nelly. Adelante. Muchas gracias, Amaya. También estoy muy feliz de estar aquí y de poder compartir todo lo que hemos pasado, tanto en colectiva como personalmente. Soy mamá consumidora. Tengo un adolescente de 14 años. Y lo que me ha ayudado a desarrollarme en todo este tema del activismo. Les voy a platicar un poquito y a grandes rasgos de lo que son las colectivas con las que colaboro y en las que participo. Empezando con un pequeño aspecto del patriarcado y el prohibicionismo. En nombre de la salud pública se ha determinado que la producción
transporte, tráfico, venta, suministro y posesión con fines de venta de ciertas sustancias es un delito que amerita pena de cárcel. Los cambios más notorios en la regulación han sido respecto a las sustancias consideradas ilícitas y las personas que se le imputan a quienes cometen los llamados delitos contra la salud. El patriarcado y prohibicionismo es definido por Lerner, como la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los niños y niñas de las familias y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general, llevándonos a la racialidad, capacitismo, clase y neurodivergencia. En el cruce de dos sistemas. El cruce de dos sistemas, tanto como en la comunidad o cultura canábica y en el feminismo, que como mujeres nos atraviesa que somos bastante pachecas para ser feministas o bastante feministas para ser pachecas. La criminalización en las mujeres y la guerra contra las mujeres, que nos atraviesan estas violencias muy distintas a los hombres en el uso de sustancias, no solo de la cannabis, que principalmente nos tiene como sexualizadas, cosificadas, somos un producto de consumo en el ámbito de la cultura canábica. De ahí se formó feminismo. El feminismo y cannabis nos llevó a la problemática del, les voy a leer esto, el imperialismo económico, la cultura estatal, los problemas de soberanía territorial de los pueblos, la militarización genocida, el empleo policial estatal y el encarcelamiento de las personas más empobrecidas, la paramilitarización, el feminicidio, la división del trabajo, el extractivismo, la imposición de licencias mineras e hidroeléctricas, la privatización de servicios básicos, el narcotráfico y el crimen organizado. Esto nos llevó a la red de mujeres forjando porros, forjando luchas, desde las redes sociales de Reverdecer Colectivo, Feminismo y Flow. Se llevó al encuentro de mujeres forjando porros, forjando luchas, al encuentro zapatista. Algunos de los temas que se comenzaron a hablar en la reunión son puntos principales del actual trabajo en la red de mujeres forjando. La relación que existe entre la cannabis y las mujeres, sus usos medicinales y sanadores, experiencias de violencias machistas en espacio de consumo, así como las consecuencias de la ilegalidad en nuestras vidas. El cúmulo de experiencias que se llevó en el encuentro zapatista y saberes compartidos dio lugar a un manifiesto en el que las participantes buscaron delimitar su base política. Los temas que se incluyeron son la politización del consumo, la autogestión, el capacitismo, el libre desarrollo de la personalidad, los discursos de criminalización y el narcoestado y su guerra principalmente contra las mujeres. La red de mujeres forjando porros, forjando luchas se consolidó a través de distintos encuentros y eventos para nutrir el diálogo hasta desembocar en el proceso organizativo. Llegó a integrar hasta más de 50 mujeres usuarias, cultivadoras, profesionistas, activistas y madres, entre otras. Las mujeres que usamos sustancias somos todas. Muchas de ellas feministas de distintas corrientes, otras que no se reconocen bajo ninguna o que no se encontraban produciendo su posicionamiento político. Pese a estas diferencias, el uso de la planta, el reconocimiento de la propia condición de género y de los impactos del prohibicionismo se convirtieron en elementos de cohesión para la colectividad. Desde el feminismo solemos descalificar y condenar a las mujeres usuarias bajo la creencia de que su consumo perpetúa y financia el crimen organizado, además de abonar a la decadencia social y a los problemas de salud pública, mientras que desde la lucha canábica, como comentaba hace rato que estamos divididas, dominada y representada por hombres, se suele censurar y desprestigiar el papel de las mujeres activistas. Nos acusan de fragmentar el movimiento. Las feministas canábicas, tanto de la red de mujeres forjando porros, forjando luchas, feminismo y flow y maternidades canábicas, hemos contribuido a la construcción de una identidad emergente de las usuarias que se autodenominan feministas canábicas. También tenemos algunas compañeras que no se denominan o autodenominan feministas y no por eso pues son excluidas. Al sumar esta mirada a la lucha canábica y antiprohibicionista, abrimos la posibilidad de cuestionar nuestra relación con las drogas, los dispositivos de poder que las controlan, los sistemas de opresión que se articulan, las afectaciones diferenciadas por género y la relevancia de espacios no mixtos. Apelamos mucho por
unos espacios específicamente para mujeres, principalmente por el autocuidado. Esto nos llevó a tener nuestra primer contingenta canábica en la marcha del 8 de marzo del 2020, porque en lo personal yo encontré la contingenta porque no encontraba un contingente que me acogiera. Soy mamá, pero también soy consumidora, y en un contingente de mamás no aceptan a una mamá consumidora. Entonces, pues scrolleando encontré la red de Mujeres Forjando Porros. Empezamos con una contingenta muy pequeña y terminamos juntando a bastantes mujeres que en el proceso y en el camino se fueron sintiendo incluidas y entendidas. Sí recibimos comentarios, exclusiones, y poco a poco, cada año que se ha ido haciendo la contingenta, hemos juntado más mujeres que se sienten seguras o que se han sentido acompañadas en el uso de la sustancia. Desde ahí nació Maternidades Canábicas, que buscamos crear una red de apoyo, contención y divulgación por y para mujeres usuarias de la planta de cannabis que maternan o conviven directamente con niñas y niños por medio de la creación de espacios presenciales y virtuales que ayudan a las madres a salir del aislamiento y exclusión social por el hecho de ser usuarias de la planta, ya que actualmente solo hay espacios para ingesta de alcohol o tabaco donde se permite la convivencia de las madres acompañadas de hijas e hijos. Está muy normalizado el consumo de las sustancias legales como el tabaco y el alcohol, donde en ocasiones se pueden incluir a las madres, pero principalmente están vistas o previstas para los hombres. Un hombre no pierde absolutamente ningún beneficio, ningún estatus, ningún derecho por convertirse en papá, y se les sigue viendo normalizado el uso de estas sustancias. Siendo mujeres, no está tan criminalizado como el uso de sustancias ilícitas o ilegales, consideradas ilegales, pero sí está aceptado socialmente el uso de eso. En una fiesta no hay ningún problema en que una mamá esté consumiendo alcohol o esté fumando un tabaco, o en la calle, incluso en áreas recreativas específicamente para niños afuera de una escuela, pues sí llegan a mirarlas mal, pero no hay como esta condena porque es un uso de una sustancia legal. En lo personal pienso que esa es la diferencia entre la discriminación hacia las mujeres o por el uso de las sustancias, entre la legalidad y la ilegalidad. Dentro de nuestros espacios buscamos retomar la crianza en colectividad, es decir, que las mujeres que tienen a cargo infancias puedan compartir una zona de convivencia y cuidado libre de humo. Por ello, desde nuestra organización proponemos la zona de crianza no combustión, con el objetivo de priorizar la salud de las infancias y mujeres en embarazo que convivan dentro de este, promoviendo un espacio seguro, responsable y diverso. La zona de crianza no combustión es una zona con la que delimitamos en cualquier evento, sea canábico o sea social, para que los niños, las infancias, las mamás puedan convivir, y también para demostrar que no solamente la planta se puede consumir en combustión. En ocasiones ni siquiera se consume, no es necesario el consumo, pero sí es necesario el apropiarnos de espacios y demostrar que el tener un hijo, una hija, no te impide el acudir a algún lugar, específicamente en los espacios de consumo, para que pueda haber la convivencia sin el humo de segunda mano, y se lleva comida, hay actividades, a los niños también se les enseña a convivir con la planta y a tenerla normalizada desde la siembra de una planta, desde el enseñarles para qué funcionan, cómo es diferente, el normalizar, el crecer con ella como si fuera cualquier otra planta de uso medicinal. Hemos creado también en las marchas, directamente con Mujeres Forjando Porros, la zona de crianza no combustión, que es hasta adelante, con lo mismo, autocuidado. Las mamás maternamos en colectividad, y hasta adelante no se puede fumar, no se puede combustionar, para que puedan ser nosotras como madres, ser también partícipes de esos eventos sin necesidad de un rezago. Desde la abnegación a la que se somete a las mujeres, principalmente a madres consumidoras, quiere hacerles creer que ya no tienen derecho al desarrollo de la libre personalidad, al ejercicio de sus placeres. Por lo tanto, las obliga a aceptar el prohibicionismo de sustancias, actividades que sus compañeros hombres no pierden al convertirse en padres, y que la sociedad no les reclama a estos en colectividad que renuncien. Las madres canábicas no estamos dispuestas a seguir perpetuando los mandatos patriarcales de género que nuestra sociedad exige, pasando sobre nosotras como sujetos de derecho.
reivindicando nuestro derecho a sentir placer a través del uso adulto de la planta para romper el prohibicionismo impuesto hacia nosotras como consumidoras y como madres. Esto es una parte de nuestro manifiesto, nuestra manifiesta, que se hizo a partir de las vivencias personales de las mujeres de la colectiva y dando, como lo mencionaba al principio, que los hombres no pierden ningún derecho y que divinifican la maternidad perdiendo la individualidad de la mujer, que cuando tú te conviertes en madre ya no tienes derecho a tu libre desarrollo de la personalidad, a tener diversión, a tener autocuidado, a tener autoconfianza, a tener una propia personalidad fuera de la maternidad. Las madres consumidoras somos señaladas por el estigma del uso del cannabis, siendo acusadas de ser malas madres, la mamá hippie, desobligadas, negligentes, cualquier cosa que le pueda suceder a la criatura teniendo el consumo o no de sustancia, se engrandece por el consumo de si el niño o la niña se cayó, si el niño o la niña tuvo un accidente, algún siniestro. Principalmente se lo adjudican a la mamá consumidora. Si el papá es consumidor, tiene el derecho de duda o para ellos no hay esta clasificación como mal padre, porque ¿dónde estaba la mamá? Romantizando la maternidad y convirtiéndonos en un modelo prefabricado por el patriarcado sin tomar en cuenta nuestra libertad de consumo y de desarrollo. El patriarcado nos ha enseñado que ser mamás te hace perderte de ti y que tienes que entregarle tu divinificación y tu personalidad, tu vida, todo a cuando eres mamá. Entonces, desde la colectiva de maternidades canábicas, apelamos por el consumo sin estigma, sin criminalización, el sentir acompañamiento, el que se den cuenta de que no están solas. Tuvimos una serie de conversatorios en la pandemia que fue como un apoyo muy grande para nosotras las mamás porque estábamos en casa. ¿Quiénes son las principales cuidadoras de las infancias? Las mamás. Entonces nos dimos cuenta que no éramos una, no éramos cinco, no éramos solo las de la colectiva, sino que estuvieron muchas madres sin el privilegio de mostrarse al mundo o de tener la libertad de autodenominarse madres consumidoras. Hubo muchas mamás que lo hicieron en privado, por eso los conversatorios se hicieron en privado y conocimos muchas narrativas. Desde la narrativa personal tengo el privilegio de no tener como el estigma familiar de ser consumidora, pero nos dimos cuenta que eso es muy limitado. Muchísimas mamás viven con el consumo tanto como se los propicia el papá o la pareja o la persona que está con ellas y que ellas o no son... no se autodenominan consumidoras por ellas mismas, sino que dependen de, y de lo mismo el hecho de consumir por alguna crisis de ansiedad, por necesidad de estar tranquila, por la mejor conexión con las criaturas, y algunas otras sí era por el consumo de lúdico, por el consumo informado, pero en las mujeres y principalmente en las madres el consumo está muy arraigado o muy guardado o somos consumidoras de closet precisamente por los problemas que hay en la sociedad, porque hay problemas en la escuela, porque si los amiguitos van y le dicen a las otras mamás que su amigo consume, que la mamá de su amigo consume, que la mamá de su amiga consume, se ven afectadas las relaciones. Entonces, lo que buscamos principalmente es que las maternidades se den cuenta o que se sientan apoyadas, que no son solamente ellas las que consumen, sino que es una red y que lo sientan como una red de apoyo para el consumo, no solamente de cannabis, sino de cualquier otra sustancia, porque como lo comentaban al principio, está mucho más estigmatizada cualquier otro tipo de sustancia que el cannabis, ¿no? El decir yo consumo, y también nos atraviesa la violencia de cómo vamos a encontrar el consumo, a dónde vamos a comprar. Ahorita ya está como más accesible el poder consumirlo, el poder encontrarlo, el poder acercarte, pero sigue siendo como en los puntos empobrecidos, en los puntos alejados, donde reina el narcotráfico y donde tienes el ir por una bolsa de 50 pesos de marihuana, te hace atravesar una serie de obstáculos, tanto con el dealer, muchas veces él mismo es el que te violenta, el tener acceso a es más difícil, entonces el tener la información de dónde consumirla, de consumirle a mujeres
De hecho, hasta el consumir tu propio cultivo se está volviendo más amplio. El también saber o entender que no solamente el consumo de cannabis es con el uso lúdico, con el uso adulto, sino también con el uso medicinal, y que se vuelva más normalizado y sobre todo sin estigmas precisamente para las mujeres. Muchísimas gracias, Nelly. Qué gran presentación, sumamente interesante, y justo ver cómo el movimiento canábico mexicano, no solo la agrupación que así se nombra, sino el movimiento en amplio, se ha visto transformado a partir de estos espacios de organización de mujeres, donde ¿cuáles eran nuestros lugares antes? Era como escorts, ¿no? El personaje marihuanela, obviamente escrito por un hombre, ¿no? Hipersexualizadas, ¿no? Estas imágenes siempre haciendo alusión a nuestros cuerpos, ¿no? O pues a actos sexuales en el consumo, y realmente hemos podido ir disputando eso y dejar de ser objeto a ser un sujeto activo político dentro del espacio, y no ha sido nada sencillo realmente reconocer el trabajo que ustedes han hecho en esa materia. Y también esto que nombras, que creo que es fundamental, que es cómo se ha utilizado la maternidad para sacar a las mujeres de los espacios públicos, ¿no? Y entonces, al establecer que las mujeres que están maternando no pueden estar a veces en espacios laborales, pero también en espacios de consumo, ya eso sirve nuevamente como una excusa de un espacio en el que las mujeres no pueden estar porque su maternidad no se los permite, ¿no? Y el justamente decir, no, sí podemos estar y podemos crear espacios para nuestras hijas e hijos e hijes en estos espacios públicos. Además, creo que es absolutamente fundamental. La zona de crianza no combustión es un ejemplo bellísimo de ello, y de cómo comunitariamente podemos sostener también los cuidados y podemos hacer que los espacios sean compatibles con los cuidados de manera colectiva, ¿no? Y por supuesto también esto que decías hacia el final de los derechos como madres, que maternar no te hace perder el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, sin duda todo esto pues es fundamental en esta conversación que se está dando en torno a los cuidados, ¿no? Y bueno, ya están empezando a llegar las compañeras de las siguientes mesas, pero porque nos extendimos muchísimo, pero eran unas presentaciones tan interesantes que yo la verdad no me animé a cortar a ninguna, pero quiero agradecerles muchísimo por haber formado parte de la apertura de un espacio que pues tenemos que ir ganando terreno. Como bien decía Nelly, no nos quieren en los espacios de cannabis porque nos pasamos de feministas, y luego en los espacios feministas porque nos pasamos de canábicas. Entonces, ¿cómo podemos seguir abriendo espacios también en estas conversaciones? Yo les quiero agradecer muchísimo por haberse sumado a esto, y aunque este espacio, recinto físico, se nos acabe el tiempo, el diálogo no tiene que terminarse aquí, y me gustaría si pudiéramos solo tomarnos una foto todos los que estamos aquí antes de que cerremos, para pues darle, bien dicen que lo que ya no se fotografía y no se sube a redes no sucedió, entonces para que quede constancia de este espacio y que sigamos abriendo estos diálogos y conversaciones, y como les compartíamos, queda todo grabado y vamos a estar pues fortaleciendo y difundiendo esta información y estos mensajes también hacia otros espacios. Pues muchas gracias.